al fin y al cabo me da igual. Entonces el ser humano no es más que un mero actor de un guión que él no ha escrito. No hace más que representar una existencia. Y entonces a uno se le puede ocurrir que, y por tanto no hay nada de libertad, se le puede ocurrir que lo que le corresponde al ser humano propiamente hablando es ser libre, y por tanto que ser libre es convertirse en autor de la propia existencia, y convertirse en autor de la propia existencia tanto cuanto eso sea posible, y si fuera posible, señor por completo de toda la existencia. Y entonces, si uno lo puede intentar y lo afirma con la suficiente convicción y cree que está en el camino de hacerlo, entonces dirá como Nietzsche: Dios es muerto. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos puede disputar la condición de autor de la historia que nosotros somos. Y si cabe una libertad absoluta, una voluntad de poder eficaz por la que yo me constituyo en autor de mi existencia, entonces, y además, cada vez que rescato una dimensión de mi existencia que antes formaba parte del destino y ahora pasa a formar parte de mi libre determinación, yo conquisto, colonizo una nueva dimensión de la realidad humana para la libertad. Y si eso era así, entonces, y lo voy a decir a lo bruto, pero lo vais a entender, los transexuales son la vanguardia de la libertad humana. Porque ellos son los primeros que plantean que la sexualidad, que antes formaba parte de la destinación genética de un individuo, tiene que dejar de formar parte del guión que yo no escribo de mi vida y tiene que pasar a formar parte de la parte del guión que yo escribo. Y por tanto, que yo elija ser varón o hembra significa que colonizo libremente mi género. Esa colonización libre del género es la ideología de género. Y entonces ahora resulta que los que creíamos que estaban enfermos son la manzanilla libertaria humana. Nos están emancipando a la humanidad. Y vosotros y yo no somos más que acartonados burgueses que nos conformamos por estándares convencionales en nuestra condición masculina o femenina. A vosotros habría que levantaros la tapa de los sesos y a mí también, para que entrara el aire de la libertad nueva, el aire de los hombres y de las mujeres que eligen su condición corpórea y, si no eso, que tampoco hay que ser demasiado radical, su orientación sexual. Y ahora, convertir la orientación sexual en materia de elección es colonizar la existencia, ampliar la libertad. Y todo el que se oponga a eso no es más que un agente capcioso y reaccionario que quiere mantener la humanidad sometida a la condición. Impresionante. Ahora, ¿qué pasa si yo me convierto en autor de mi vida, en autor absoluto de mi vida, como pretende Nietzsche y la modernidad? Pues pasa que me quedo solo. Para empezar, no tengo nada que ver con mis ascendientes, tampoco con mis descendientes, ni con mis coetáneos, ni con mis contemporáneos, porque si se acerca alguien a mí con la más remota pretensión de introducir algún elemento de autoría ajena en mi existencia, véase casarse conmigo y pretender que al respecto eso implica deberes y derechos, me estoy enajenando, estoy siendo menos libre. Claro, ¿por qué? Estoy dejando que otro me mangonee, se convierta en coautor de mi existencia. ¿Y entonces qué es lo mejor? Lo mejor es no perder la condición de autoría. ¿Y eso qué significa? No asumir ningún compromiso que enajene mi libertad. Toda situación es revocable, porque su revocabilidad es la manifestación de que yo mantengo mi propiedad, mantengo mi condición soberana de autor, y puedo sacar
quien sea de mi historia cuando sea. Curioso, sorprendente. Ahora, ese empeño antropológico que es el contemporáneo, ¿qué peaje incluye? Incluye una insuperable e invencible soledad. El precio de esa autoría es una soledad inalcanzable. Y esto de ser el autor de una historia, el autor solitario de una historia, tiene sus peligros. Yo conozco a uno, el autor de una historia que nadie más podía compartir. A nadie más. Se llama Don Quijote. Es que esa soledad es la locura. La locura de una historia que nadie más puede compartir. Porque para que la historia no sea una locura, hace falta que sea compartible, que sea habitable por otros, más todavía. La plena realización humana de la condición personal consiste en vivir una vida que es una historia, cuya habitación no solo es posible, sino que es efectiva por otros. Uno está tanto más vivo cuanto la historia que es la vida de uno tiene más coprotagonistas y es compartida como más sujetos, como una historia con sentido. Cuando superamos la soledad que nos hace padecer y tenemos la experiencia de que nuestra vida está cumplida y en plenitud, eso quiere decir que esa historia está abarrotada de gente. Que son muchos los que encuentran que esa existencia es una existencia con un sentido que les afecta y que comparten. Una historia que penetra y alcanza, y por eso, propiamente hablando, no es verdad que seamos una historia. Somos una modalidad de la historia, y acabo, que sé que estoy abusando. Somos una conversación. O sea, un conjunto de historias cruzadas. Y el protagonismo que tenemos respecto de nuestra vida es un protagonismo que es el protagonismo que tiene un conversador en medio de una conversación. Un protagonismo compartido. Si me preguntan quién soy, cuento una historia que en realidad es una conversación. Un entrar en diálogo de mucha gente. Y por eso a vosotros os ocurrirá que si os preguntan quién es la historia, quiénes soy, y contestéis con una historia, seréis incapaces de contar esa historia sin involucrar a muchos. Pero eso que necesariamente involucramos en nuestra historia y sin la cual nuestra historia no se podría contar, no nos restan autoría. Al revés, convierte nuestra historia en una historia con sentido y por tanto un sentido que podemos protagonizar. Que podemos, en el sentido de la palabra protagonizar, que es ser el primero en la lucha, que podemos asumir como propia ejerciéndola. Nuestro cuerpo es una historia que es la historia de un montón de conversaciones cruzadas. Nuestra identidad es una historia que es la historia de un montón de conversaciones cruzadas. Yo no estaría aquí si no hubiera tenido los profesores de filosofía que tuve, que me enamoraron de la filosofía. Como no estaría aquí si no se hubieran dado las 60 pares de conversaciones por los que mi abuelo y tatarabuelo mezclaron las mitocondrias. Somos una historia, una conversación que alcanza un punto en que se puede protagonizar. Y esa conversación puede ser más o menos rica. Y sorprendentemente es tanto menos rica cuanto más solitaria, cuanto más monológica se convierte. Tanto que se convierte en indistinguible de la locura. Bueno, pues yo admito que lo que he contado hoy tiene un cierto componente de dificultad, pero al mismo tiempo creo
ya, o si es muy tarde. Sí, un poco, por lo menos hasta las 9 podemos hacer alguna pregunta. Pues venga, yo sí, por mí sí. A ver, ahí hay una valiente. Yo creo que no hay micrófono, ¿no? No, pero se oye, ¿no? Que quería preguntarle el tema de, o sea, las personas que estamos solas, entonces podemos acabar medio locas, realmente. Por saberlo. Que para sí, mi madre va a poder venir. Vamos a ver. Yo no he hablado de la soledad que acaba en la locura, sino de la soledad en la que la locura acaba. Es que no es lo mismo. Y luego, no sé exactamente tú qué quieres decir con sola. Si sola quiere decir soltera, eso no es estar sola. Eso es estar, vamos, o sea, el estar sola en ciertos sentidos, pero eso no implica una soledad en su conjunto ni una soledad completa. De hecho, ¿tú tienes amigos? Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿y tienes personas que dependen de ti en tu trabajo? No. Bueno, es que lo he entendido como si no es bueno que el hombre esté solo. Porque realmente... Bueno, eso tampoco lo he dicho yo, ni tú. Bueno, ya. Lo dice el Génesis. Sí. Me suena que un tal Yahvé miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pues mirad, este asunto de la soledad a mí me parece que es la cuestión que distingue la antropología filosófica de tradición cristiana de la antropología filosófica post-cristiana. Este tema de la soledad. Para el cristianismo, ni siquiera el Dios único está solo, porque es uno y tres al mismo tiempo. La persona, para alcanzar su perfección cumplida, no la alcanza en la soledad, ni siquiera Dios. La plenitud cumplida de la condición personal es dialógica. Dios es una conversación. Literalmente. ¿Te suena lo de logos, traducido al latín verbum, que significa palabra, que en latín significa historia, argumento? Dios es una conversación. Entonces, si uno está solo, en sentido estricto, esa es una situación antropológicamente hablando patológica. Pero esa soledad es difícil de conseguir, hay que empeñarse, hay que no tener amigos, que tus ascendientes no sean relevantes, que los ascendientes y descendientes de tus amigos tampoco sean relevantes, que no se cruce nadie en tu existencia que suponga para ti una... Pero esa es la riqueza y la pobreza de la existencia humana. La riqueza y la pobreza de la existencia humana es cuánta gente cabe en mi historia. ¿Cuánta gente cabe en mi historia? ¿Cuánta gente es capaz de habitar mi historia sintiendo que protagoniza su propia existencia y que esa historia conjunta es una historia con sentido? Si eres cristiana no estás sola. Porque después de haber dicho que al juicio van de uno en uno, luego empiezan, bueno, sí, pero un momento, que hay una cosa llamada comunión de los santos, que no se salva a nadie que no esté en la iglesia, que no esté... Y dicen, bueno, de uno en uno, pero un montón. No creo que la soledad que tú identificas sea de la que está hablando, aunque hay un tipo de soledad que es constitutiva de la persona y que no solo no es mala, sino que es buena. El tipo de soledad que son incapaces de experimentar las personas frívolas. El tipo de soledad por el que uno sabe que todas las relaciones que entablan no son suficientes en orden a dar la última
que nadie puede colmar ni saturar. Porque entre la conversación que somos, y esto no es mío, Dios quiere formar parte de esa conversación. Esa conversación puede incluir o no a Dios. Se llama religión. Y las conversaciones, esto ahora se entiende muy bien, pasa como los WhatsApp. Están abiertas o cerradas. Y uno puede llevar una existencia que tiene multitud de conversaciones abiertas. Y tú sabes muy bien cuando tienes una relación con un amigo que está abierta o que está cerrada. Porque la has olvidado, porque la has dado al olvido. Pues quedarse solo es dar todo al olvido. Nadie lo cuenta como Homero ahora mismo en la Odisea, cuando habla de los comedores de loto. Los comedores de loto son unos sujetos que comen unas flores que le quitan la memoria. Y entonces, como les quitan la memoria, ya no saben quiénes son. Como no saben quiénes son, no vuelven al barco, porque no han olvidado a dónde iban. Los que han comido la flor de loto de meloso dulzor, dice Homero, o sea que en realidad es una metáfora de los placeres y de la flor, no saben decir ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni quiénes son. No creo que esté sola. Ahí hay otra pregunta. Quería preguntar que si en la resurrección de los cuerpos, si para ser nosotros mismos tenemos que recuperar nuestro cuerpo, habrá gente que esté horrorizada ante la idea porque su cuerpo en realidad en esta vida ha podido ser una carga si está enfermo, si está deforme o quemado o tiene una tendencia a la depresión en su cabeza o cosas de esas. Entonces, ¿qué hacemos con esos cuerpos que no son perfectos? Y hay que recuperar. ¿Se perfeccionan o...? Bueno, esa es la doctrina de los cuerpos gloriosos. Es una doctrina muy inescrutable, pero que lo que viene a decir es que los cuerpos gloriosos, los resucitados, son perfectos en su orden y en su medida. Que sean perfectos en su orden y en su medida hay que entenderlo bien, porque déjame que os cuente una cosa que forma parte de mis meditaciones personales. Yo le he dado muchas vueltas al asunto de que el cuerpo glorioso de Cristo tenga las heridas de la crucifixión. Porque me parece que en los cuerpos gloriosos puede haber heridas, pero solo alguna, la gloriosa. Que a Cristo le reconoce Tomás por lo mismo por lo que en la Odisea reconocen a Ulises cuando vuelve a su casa. Cuando vuelve Ulises a su casa nadie le reconoce, salvo la yaya, que le encargan que le limpie los pies, cosa que se hacía en el mundo antiguo a los huéspedes, y entonces limpiándole los pies y las piernas le toca una cicatriz de la rodilla. Bueno, qué manera más impresionante de decir que a las personas se nos reconocen por nuestras cicatrices. Para mi sorpresa, eso está en un relato que ya no es una ficción poética, que es el relato de la resurrección. Me ves y no te crees quién soy. Ahí tienes. Pues yo creo que en el cuerpo glorioso hay cicatrices. Las cicatrices que han compuesto nuestra historia gloriosa, que le han dado a nuestra historia el carácter de gloriosa. Así que no habrá imperfecciones, pero eso no quiere decir que no sea nuestro cuerpo con su historia biográfica. No es, de repente, no es que nos convierta en top model. Es nuestra historia, la historia de nuestros antecesores y la nuestra, resumida y perfecta en sus episodios gloriosos. Así que es muy probable que los enfermos, y eso, si han hecho de eso gloria,
hay que tener complejo de superioridad intelectual siendo cristiano. Vivimos la fe que ha edificado los monumentos más impresionantes de la inteligencia humana. Y como no los estudiáis, y como no os interesáis, y como no os formáis, vivir en las cocheras y encima acomplejados. Es muy difícil, es muy difícil que la inteligencia humana el ejercicio de la inteligencia humana no se convierta en una confirmación de aquellas cosas de las que creemos los cristianos. Yo no consigo tener complejo de inferioridad, ya debe ser una cosa de mi género, pero ¿cómo complejo de inferioridad? Si los tíos más listos de la historia han creído en mi fe y la han explicado. ¿Dónde vas tú, pardillete? A contarme ahora que los elementos de la tabla periódica dan un mono y del mono sale, pero tío, que no pienses, que lo digo en serio. Y yo no me muevo en ambientes en los que mis colegas compartan conmigo perdón por este asunto, pero la fe cristiana es pura inteligencia. Es amor, ¿vale? Pura inteligencia. Perdón, hay una pregunta. Sí, siguiendo con el tema de los cuerpos, que ha dicho Lourdes, claro, si una persona es lo que, a ver, estoy apuntando aquí, lo que le sucede a tu cuerpo, le sucede a tu alma. Entonces, las personas con lo que ha dicho Lourdes, que tienen algún tipo de deformidad, amputaciones o parálisis, cualquier tipo de problema para esa persona, o sea, lidiar con su identidad personal también es, bueno, debe ser muy complicado, porque si no puede recurrir a esa despersonalización, no sé. Es que la dificultad, las minusvalías físicas, las deformidades ponen al sujeto humano en una tesitura muy difícil. Basta una minusvalía para apreciar que precisamente en esa parte del cuerpo comparece un fenómeno, y es que nos da la impresión de que esa parte del cuerpo se ha cosificado, ha perdido su condición y naturaleza personal, o al menos no la expresa. Parece más bien que de esa parte de su cuerpo se ha ausentado. Y efectivamente, ahí hay una forma de ausencia, porque el sujeto no puede protagonizar su propia corporalidad. Pongamos el que no puede andar, el que no puede hablar, el que no puede ponerse de pie, el que no puede. Así que, por supuesto que lo que le pasa al cuerpo humano es una crisis de la persona en su conjunto. Claro que sí, por supuesto. Y por supuesto que pone al sujeto en una dificilísima tesitura y que hace falta una estructura de la personalidad muy robusta, casi colosalmente robusta, para sobreponerse sin daño a semejantes tesituras. Claro que sí. Pero eso no desmiente que las personas sean el cuerpo que son, más bien lo pone de manifiesto. Y pone de manifiesto que esta existencia tiene naturaleza dramática. Pero eso que esas personas que han padecido algunos desde nacimiento, pues lo vamos a padecer todos, sin exclusión. Porque eso es notar que el cuerpo enferma, eso es notar que el cuerpo envejece. Yo estoy enfadado porque ya necesito gafas. Y para leer ya me había acostumbrado hace unos años, pero ahora es que también necesito gafas para leer. ¿Me habéis visto con gafas? Que no, ¿por qué? Porque todavía no me resigno. Pero tengo allí una amiga que no sé si sigue y ya no sé si está, porque ya no termino de ver la cara. Claro, pues sí, efectivamente. Por eso, la decrepitud humana, el declinar humano, el envejecimiento, es una experiencia crítica.
extrañar que las personas que viven en concepciones de la vida del tipo solitario decidan ahorrarse los desenlaces. Más todavía, es que esto también no lo he explicado, pero esta pregunta tuya me da ocasión. Si yo soy dueño de mi vida, en tanto que soy autor, me podré hacer autor de todas las dimensiones de mi existencia menos de una, y es que no me he dado la existencia a mí mismo, pero me la puedo quitar. Y entonces el suicidio es el acto de libertad genuina. Los libres son los que se suicidan. Toma ya. Los héroes de la libertad humana son los suicidas, los transexuales, los que deciden su orientación sexual. Pero esto que digo yo no lo digo yo, esto lo dice el país todos los días, a diestra y siniestra. Y lo piensan buena parte de nuestros conciudadanos, y quizás la mayor parte de nuestros conciudadanos españoles y europeos. Y por eso el suicidio, o sea, la muerte dulce, es un acto de libertad genuina. Triste, pero un acto innegable a un sujeto, porque si no, es que está dándole al sujeto la condición de un sujeto que no es dueño de su existencia porque le fue dada y no ha tomado posesión de ella. Bueno. La última, bueno, no sé. Solo, si es tan natural para el ser humano la conversación, y es evidente que sin eso no está en plenitud, ¿por qué a la vez nos sale con tanta frecuencia respuestas egoístas? Respuestas centradas en uno mismo, que tendría que ser lo natural, lo contrario, salir de uno mismo. Ya, pues Sí. voy a hacer la pregunta en términos más amplios porque me va a permitir la respuesta. ¿Por qué preferimos cosas y las preferimos decididamente que nos avergüenzan? ¿Por qué no conseguimos comparecer de una pieza entero y sin fingimiento para los demás? ¿Por qué ni siquiera conseguimos comparecer de una pieza entero y sin fingimiento para nosotros mismos? ¿Por qué hay algo en nosotros que se nos resiste y que además se nos resiste tozudamente y que convierte siempre, hace que nuestras apariciones ante otros, ante uno mismo, tengan una sombra inesquivable? Y la contestación no puede ser más que porque algo se ha roto. Debió pasar algo. Y debió pasar algo que no me deja comparecer ni ante los demás ni ante mí mismo con una verdad completa, con una preferencia decidida y completa por lo mejor. Nuestra existencia en este mundo incluye una sombra. Los seres humanos tenemos sombra, y esa sombra es constitutiva de nuestra identidad. No hace falta ser cristiano y creer en la doctrina del pecado original. Basta con tener la experiencia de ser padre y ver que uno no siempre antepone a los hijos a uno mismo, siendo los hijos lo que más quiere uno. Y a no ser que yo sea un padre egoísta, cosa que confío públicamente, y a lo mejor me pasa a mí lo que a vosotros no os pasa, pero yo de vez en cuando me he preferido. Pocas veces, pero ¿cómo es posible que al respecto de aquellos mismos de los que reconozco que tengo la inclinación interior a dar mi vida por ellos si eso fuera necesario, y reconozco esa inclinación interior como mía y como verdadera, al respecto de esos mismos
chirimoya. Porque no conseguimos ser de una pieza. Porque no somos una pieza. Porque hay fisura. Porque hay fragmentación. Y ni siquiera al respecto de lo mejor conseguimos ser unánime. Nos falta unanimidad interior. Incluso cuando reparto las chirimoyas con generosidad, hay algo dentro de mí a lo que le duele. Y no consigo que le deje de doler. Y no se extingue, por simultánea que sea la satisfacción por haber sido justo y generoso. Hay otra parte a la que le duele, porque no soy una pieza, porque estoy roto, porque no hay unanimidad interior, porque algo pasó en mi origen o en el de todos, si es que eso no solo me ocurre a mí. Y por eso contar mi historia se convierte muchas veces en machacar al otro hasta la extenuación. Por eso los chavales jóvenes dicen con toda razón: no me cuentes más tu vida, por favor, descansa un ratito. Bueno, sí, no está reconocido, ¿no? Y eso sí, conozco a mucha gente que dice: pues yo no tengo pecado. Abocámoslo a lo humano. Yo no soy egoísta. Yo siempre digo la verdad. Soy ecuánime y justo. La generosidad, tío, por favor, hombre. O sea, tú eres el primer ser humano que conozco que no era hijo de Adán y Eva. Lo tuyo era un linaje nuevo. Tú eres un híbrido nuevo. Por favor. Esa imperfección que nos agobia y que nos hace sufrir. Bueno, ya está, venga. ¿Ya? Muy bien, hoy un placer.